Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Tengo una palabra que les quiero compartir y espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Y me voy a ir al Salmo 1, en donde dice la palabra, creo que este es mi salmo favorito, o al menos uno de mis favoritos. Dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos o los pecadores, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Y bueno, esto es bastante interesante porque tengo muchos amigos cristianos, muchos amigos que dicen amar a Dios y lo creo firmemente. Sin embargo, hay una depresión cristiana, por así decirlo, si le vamos a poner algún nombre. Mucha gente hoy anda deprimida y muchas veces pensamos que eso solamente pasa en la gente que no cree en Dios. Sin embargo, es impresionante que te puedo decir que de la gente que conozco, el 90% está deprimida. ¿Y por qué viene la depresión? Por muchos factores, por muchas circunstancias. Primeramente, por deudas, por problemas familiares, por que vino algún desempleo, porque terminaste con el novio, con la novia, por un divorcio, porque no alcanzaste tus metas del año, o por X o Y. La depresión llega y muchas veces llega de una manera silenciosa, sobre todo en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos suelen estar en oración, suelen ir a las iglesias, suelen estar activos y pareciera como si no estuvieran deprimidos, pero la realidad es que nada de eso tiene que ver o nada de eso te exenta de que estés viviendo una depresión. ¿Cómo combatir la depresión? Eso es la parte padre. Tengo que confesar primeramente que yo estuve deprimido por mucho tiempo y no lo sabía. Y no lo sabía, ¿por qué? Porque yo me dedico a ventas y dentro de mi profesión es importante conocer gente, es importante socializar, es importante ir a eventos y siempre estar conociendo gente. Uh, entonces es por eso que en ese ir y venir no tenía yo un tiempo de introspección donde pudiera darme cuenta qué es lo que realmente estaba pasando en mi vida, hasta que llega un punto en donde Dios dice, es suficiente, te pone un alto, empiezas a hacer un examen de conciencia y de repente me di cuenta que yo tenía una depresión de mucho tiempo atrás. Y bueno, gracias a Dios por eso, que me mostró, fue muy duro, el proceso es muy duro, es difícil, porque la depresión no es algo que la gente entienda, no es algo que la gente esté familiarizada y que pueda decir, ay, mira, es que está en depresión, o ay, mira, es que estoy en depresión. No, sencillamente empezamos a adoptar ciertas maneras de vivir, empezamos a creer en ciertas cosas y pensamos que eso es nuestro nuevo normal, y cuando menos nos damos cuenta hay una depresión intensa y dejamos de escuchar a Dios y dejamos de sentir la presencia de Dios y nos empezamos a poner un poco enojados con la vida, con todo. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos enseña en su palabra que bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Y esto es bastante interesante porque cuando las cosas no están saliendo como uno espera que salgan, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a buscar el consejo de alguien exitoso, pero que ni siquiera tiene temor de Dios, que ni siquiera conoce a Dios y te va a dar tal vez algún consejo millonario, como dice por ahí un gurú, ¿no? O te va a invitar a un negocio que te va a dejar una ganancia rápida, pero realmente las ganancias rápidas no son buenas. Y
estamos buscando el consejo de alguien que ya tuvo éxito sin preguntarnos primeramente si ese consejo nos va a llevar a la abundancia de Dios. Y luego dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. No estamos viendo sus caminos como diciendo, no, es que ese cuate ni siquiera cree en Dios y le va bien. Esa persona no cree en Dios y ve, tiene todo perfecto, tiene la familia perfecta, tiene la novia o novio perfecto, ya se va a casar por tercera vez, ¿no? Entonces pensamos que muchas veces el camino de los pecadores pareciera ser el más fácil y más sencillo. Y luego dice, no se siente en la silla de los burladores. Y eso es bastante claro. No me quiero detener mucho en esto, sino en lo que sigue, porque aquí viene la carnita, por así decirlo. Dice, más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y esto es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros, porque cuando nosotros empezamos a poner nuestros oídos, empezamos a prestar nuestros oídos a los pecadores, empezamos a observar el camino de los pecadores, empezamos a convivir con los burladores, empezamos a ser tolerantes con gente que no tiene temor de Dios, con gente que incluso tal vez hasta se burle de Dios. ¿Qué pasa? Empieza a venir una depresión a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a perder nuestro enfoque. Nuestro enfoque ya no está siendo Dios, nuestro enfoque está empezando a ser lo superficial. ¿Qué es lo superficial? Las ganancias que te deja este mundo, ¿no? Por eso dice la palabra que no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y luego dice, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y aquí me quiero ir un poquito a la historia de Josué. ¿Por qué? Josué estaba viviendo, creo yo, el momento más difícil de su vida, porque Moisés había muerto, Moisés había sido enterrado por Dios, y a ciencia cierta el pueblo de Israel no tenían la convicción de que si Moisés iba a regresar o no. Porque por experiencia, cuando Moisés subió a los 40 días y 40 noches, pensaron que ya Moisés había muerto y empezaron la pachanga, empezaron la fiesta, empezaron a poner su mirada en las cosas del mundo y entonces se desviaron del propósito de Dios, le fueron infiel a Dios en el momento de la luna de miel, por así decirlo. ¿Y qué pasa? En este momento Moisés no regresaba. Moisés aún no regresaba. Y entonces llega Dios y le dice, hey, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y eso qué significa? ¿Quién es Moisés en tu vida? ¿Quién es Moisés en mi vida? ¿Quién es Moisés en nuestras vidas? Moisés son todas esas maneras que nosotros teníamos de seguir a Dios que nos funcionaron hasta cierto momento. Esas maneras que nos funcionaron para cruzar el desierto. Esas maneras para sobreponernos a la adversidad. Esa manera para acrecentar nuestra fe. Sin embargo, llega un punto en donde Josué tiene que pasar a la tierra prometida. ¿Y qué le dice? ¿Sabes qué? Ya lo pasado, pasado, como diría José José. Ya lo pasado, pasado, Moisés ya quedó atrás, Moisés ya murió. Es necesario que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Sencillo. Meditando en la ley de Dios de día y de noche. Y entonces Moisés no entendía, Moisés estaba confundido y probablemente se preguntaba cosas como, es que yo cómo puedo liderar a este pueblo, es que cómo crees que yo voy a llevar a este pueblo a la tierra prometida y se los voy a dar por herencia, es que cómo yo voy a conquistar Jericó para empezar, es que cómo crees que yo necesito a mi líder que está atrás de mí, que estaba atrás de mí, que me decía qué hacer, cómo hacerlo y todo, y me enseñaba la estrategia y tenía una estructura y tenía disciplina y tenía organización y tenía autoridad y tenía la presencia de Dios. Y entonces Josué se empieza a cuestionar este tipo de cosas. Se empieza a preguntar el cómo. Y ese es el más grave error que tú y yo podemos cometer. Cuando yo estoy seguro que Dios te quiere bendecir, yo estoy seguro que Dios te ama, yo estoy seguro que Dios quiere que cumplas los anhelos de tu corazón,
que todo camino que emprendas prospere. Yo estoy seguro de eso porque lo dice su palabra. Pero, ¿cómo sabemos o cuándo sabemos que si estamos o no confiando en el plan de Dios? Cuando nosotros nos empezamos a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener el trabajo de mis sueños? ¿Cómo voy a obtener el empleo de mis sueños si no tengo experiencia? ¿Cómo es que voy a poder conquistar a la mujer de mis sueños si no sé ni hablar, ¿no? Como Moisés. ¿Cómo voy a poder? ¿Cómo? Y empezamos a pensar que depende de nosotros. Empezamos a creer que nosotros lo tenemos que hacer. Dios ya nos dio la promesa, pero bueno, ¿cómo le hago? Bueno, aquí mismo está la respuesta. En Josué 1, versículo 6 en adelante. Bueno, primero Dios le da una promesa y le dice en el versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. ¿Quiénes eran sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ok, y aquí está. Muchas veces nos preguntamos, no hombre, ¿cómo le voy a hacer? Es que tengo un nuevo emprendimiento y no sé cómo empezar. Es que quisiera invitar a salir a alguien, pero no sé cómo decirle. Y empezamos a buscar nosotros las soluciones. ¿Cómo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de los recursos que tenemos. Y nuestro primer recurso es la palabra de Dios. Nuestro primer recurso es la ley de Dios. Y en eso nosotros tenemos que descansar. Por eso Dios le dice a Moisés, tú lo harás, pero es necesario que guardes y medites la ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque si tú lo cumples, tendrás éxito y todo te saldrá bien. Oye, pero es que ya no estamos bajo la ley. Oye, entonces pues no la guardes y sigue igual de deprimido. ¿Y guardar la ley qué significa? Sí, cumplir los 10 mandamientos. Oye, pero es que no manches, en el Antiguo Testamento son 613 mandamientos, Julio. Sí, pero los 613 mandamientos se resumen en 10 y esos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es importante que meditemos en la palabra, que sepamos cuáles son los 10 mandamientos. Te aseguro que hay muchos que ni siquiera saben cuál es el cuarto mandamiento o el quinto. Entonces es importante que nosotros empecemos a meditar en su palabra de día y de noche. ¿Y qué es meditar? Estar pensando, ¿por qué Dios habrá dicho esto? ¿Por qué Dios, qué quiere decir esto en su palabra? ¿Qué significa esta palabra en hebreo? ¿Qué significa cuál es el origen de esta palabra? Para que nosotros podamos tener mayor entendimiento. Y en lo que nosotros estamos pensando o imaginando, ¿qué pasa? Es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Queja? ¿Desempleo? ¿Inflación? ¿Injusticias? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando oras? ¿Temor? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Eso es lo que hay en tu corazón. Pero cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, lo primero que va a salir de nuestras bocas son palabras de agradecimiento a Dios, agradecimiento porque Él nos ha llamado, agradecimiento porque Él te ha escogido, agradecimiento porque Él te ha salvado y porque Él tiene un propósito en tu vida, agradecimiento porque aunque tal vez tú no lo ves en ese momento, pero Dios te está llevando a conquistar esa tierra prometida. Y no quiero ver, esto pareciera un cliché, pero ¿cuál es esa tierra prometida? ¿Cuáles son esos sueños que tú tienes? Dios te los quiere dar, Dios te los puede dar así.
Pero, ¿estás meditando en su palabra de día y de noche? ¿O solamente vas a la iglesia de una manera religiosa porque tienes que ir? Porque ya es una costumbre, porque si no vas hasta te sientes mal. De eso no se trata. Dios quiere una relación personal contigo. Dios quiere que tú le conozcas a Él. Porque en la medida que tú le conoces, vas a empezar a hacer un examen de conciencia. En este momento, Josué, como decía hace rato, se sentía temeroso, se sentía desanimado. En Deuteronomio dice la palabra que Moisés les dijo: cobrad ánimo, anímate, porque lo que viene es increíble. ¿Cómo estamos siendo tú y yo allá en el mundo, por así decirlo? ¿Cómo estamos siendo tú y yo? ¿Estamos siendo luz y sal? ¿O vamos al trabajo todos desanimados, todos tristes, y dicen: no, pues, si este cuate es cristiano, yo no quiero creer en su Dios? ¿Por qué? Porque está todo triste todo el tiempo. Porque todo el tiempo se siente condenado, porque todo el tiempo se siente culpable, porque todo el tiempo está renegando, porque todo el tiempo está de negativo, porque todo el tiempo me está pidiendo dinero prestado, porque todo el tiempo está haciendo cosas que no son de un hijo de Dios. ¿Cómo estamos tú y yo reflejando el amor de Dios al mundo? Por eso dice Moisés: cobrad ánimo. Y lo único que va a levantar tu ánimo es la palabra de Dios. Lo único que va a levantar tu ánimo es cuando tú te rindes a Dios y le das gracias a Dios por un nuevo día, aunque tengas 1000 deudas, aunque tengas 1000 cosas que tal vez no puedas afrontar en ese momento, pero tú sabes que Dios tiene todo bajo control. Y cuando tú sabes que Dios tiene todo bajo control, ¿qué crees que pasa? Los milagros suceden. Porque te empiezas a enfocar en la ley de Dios, te empiezas a enamorar de Dios, te empiezas a relacionar de una manera más profunda con Dios. Y entonces tú lo empiezas a poner por encima de cualquier deuda, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema, por encima de cualquier amenaza, por encima de todas las cosas. Y cuando tú pones a Dios por encima de todo, hasta de tu propia vida, entonces Dios te abre el camino y Dios te enseña la estrategia que debes de seguir. En este sentido, a Moisés le dijo: calla, den vueltas ahí en los muros y los muros caerán. Esa es la estrategia que se utilizó en ese entonces. No significa que hoy tú tengas que si ves a la mujer de tus sueños, que le des 7 vueltas. No, mucha gente se lo toma así literal. No es así. Lo único que es literal es que tienes que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Eso sí, tómatelo de una manera literal, pero muchas veces es más fácil: pues le voy a dar vueltas a la casa que quiero. Pues voy a ir a la agencia de autos y le voy a dar vueltas y lo voy a pisar, porque aquí la palabra de Dios dice que Dios me va a dar todo lo que en la planta de mi pie pisare. Eso no es así. Eso no es así. Muchos enseñan ese tipo de cosas, pero la realidad, no te enseñan a meditar en la palabra de Dios, ni de día ni de noche, ni nada. Solamente te dicen: haz esto, y medita en lo que yo te estoy enseñando. Y no es así. Tú y yo tenemos la responsabilidad de meditar, de escudriñar, de ir más profundo. ¿Por qué? Porque es imposible conquistar la tierra prometida si estás desanimado. Es imposible, en un ejemplo, digamos, mío, ir a vender algo si estoy desanimado. Porque puedo tener la mejor estrategia de venta, puedo tener las mejores técnicas de venta y aplicarlas, y de 10, probablemente 1 me compre, si estoy desanimado. Pero si estoy animado, de 10, 4. Se incrementa la ley de la probabilidad. Porque no es lo mismo llegar triste a llegar contento. Oye, Julio, pero es que ¿cómo puedo estar contento con tantos problemas que tengo? Siendo agradecido con todas las bendiciones que Dios te ha dado y con todas las bendiciones que hoy tienes. Y si no tienes nada, o piensas que no tienes nada, creo que tienes la palabra de Dios. Tienes a Dios de tu lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Dios no quiere que estés triste. Dios no quiere que estés deprimido. Dios quiere que estés contento. Y la única manera de poder estar contento, perdón, con mucho amor para los psicólogos, pero no es yendo al psicólogo. Si necesitas un amigo para hablar, ve con tu mejor amigo y cuéntale todos tus problemas. Tu amigo te va a escuchar gratis. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Meterte en una relación personal con Dios, empezar a estudiar su palabra y vas a ver cómo tu vida comienza a cambiar. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Es más cortante que una espada de doble filo. Y penetra hasta lo más profundo y rompe lo que tiene que romper. Entonces, pregúntate, ¿cuál es tu situación el día de hoy? Porque probablemente no has alcanzado tus mayores sueños, y no porque Dios no quiera, sino porque tu estado de ánimo no es el correcto. Dios no puede obrar en corazones tristes. Un corazón triste es un corazón que no le ha creído a Dios, es un corazón falto de fe. Pero también necesitas confianza en ti mismo. Esa confianza viene cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposa sobre ti. Que a pesar de que el mundo se esté cayendo, tú estás confiado de que Dios tiene el control de absolutamente todo. Dios tiene el control de tu enfermedad, si es que tienes. Dios tiene el control del desempleo. Dios tiene el control de todos tus problemas. Dios tiene el control de todas tus angustias. Cuando tú y yo estamos ansiosos, es porque no estamos confiando en Dios. Es porque estamos cuestionándonos a cada rato, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo quieres que empiece, Dios? Bueno, meditando en su palabra de día y de noche. Bendiciones.